Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy los invito a un viaje hacia una de las revoluciones más silenciosas pero profundas de la historia de la humanidad, el despertar de la Tierra, es decir, el nacimiento de la agricultura. Esta es una historia aún más duradera que el descubrimiento del fuego, más transformadora que la invención de la rueda. Es la historia de un tiempo en el que el ser humano comenzó a aprender no a dominar la naturaleza, sino a vivir junto a ella. Hace miles de años, la vida humana dependía del color del cielo, de la dirección del viento y de las huellas de los animales. Se despertaban con la salida del sol, cazaban a la luz de la luna y se refugiaban cuando llovía. En aquel entonces, el mundo estaba en un equilibrio silencioso. El ser humano era solo una pequeña parte de él. No había ciudades, ni murallas, ni límites de campos. Solo existía la naturaleza infinita y pequeños grupos intentando sobrevivir en su interior. Pero un día, ese equilibrio comenzó a cambiar lentamente. En una época en la que los glaciares retrocedían, los ríos crecían y nuevas plantas brotaban. El ser humano, tal vez en las manos de una mujer, tal vez en la curiosidad de un niño, o quizá en un simple accidente, notó algo. Una semilla caída en la tierra volvía a germinar, y aquel pequeño brote se convirtió en una chispa capaz de cambiar para siempre el rumbo de la historia de la humanidad. Esa chispa marcó el final de la vida nómada de cazadores y recolectores y el nacimiento de la sociedad agrícola. A partir de entonces, el ser humano no seguiría la naturaleza, sino que ajustaría la naturaleza a su propio camino. Trabajó la tierra, sembró la semilla, esperó, y por primera vez nació la idea de poseer. La sensación de pertenencia a un pedazo de tierra, a una estación, a una cosecha, a un lugar. Pero esto no era solo una forma de conseguir alimento. La agricultura representaba la antigua relación del ser humano con la naturaleza, los cimientos de la civilización, los inicios de las religiones, las guerras, las ciudades e incluso de la escritura. Era la historia del primer paso de la humanidad sobre la tierra, un paso que se convertiría en la raíz de todas las civilizaciones en el mundo. Hoy, juntos, comenzando desde esos primeros pasos, exploraremos esta epopeya que se extiende desde el mundo libre de los cazadores-recolectores hasta los primeros agricultores que domesticaron la tierra, desde las primeras aldeas hasta las fértiles ciudades-estado. Esta no es la historia de cómo el ser humano descubrió la tierra, sino de cómo la tierra dio forma al ser humano. Si están listos, abramos las polvorientas páginas del tiempo y emprendamos el camino hacia una de las revoluciones más profundas de la humanidad. Hoy viajamos miles de años atrás, hacia la época más primitiva y pura de la historia de la humanidad. En aquel entonces, aún no se había establecido un vínculo con la tierra. No existían los arados, y pequeños grupos reunidos alrededor del fuego enfrentaban la inmensa salvajidad del mundo. Era una era en la que el ser humano era parte de la naturaleza y no se concebía separado de ella. El hombre no era todavía el ser dominante sobre la tierra, sino un pequeño eslabón en el ciclo equilibrado de la vida. Los humanos de esa época poseían una intuición extraordinaria. Podían leer la dirección del viento, predecir la migración de las aves y comprender el tiempo a partir de las fases de la luna. No existía un calendario, pero cada piedra, río y estrella era una guía. Al amanecer, observando la inclinación del sol, podían saber en qué estación se encontraban, porque vivir requería conocer la naturaleza y descifrar su lenguaje. Ese lenguaje no estaba escrito con palabras ni con símbolos. Se escondía en el viento, en el flujo del agua, en la tierra y en las estrellas. Los humanos vivían en grupos pequeños, generalmente de 20 a 50 personas. Estos grupos eran nómadas, moviéndose según las estaciones, la presencia de agua y las rutas de los animales. La tierra aún no era un hogar, era más bien una posada temporal. Cuando los alimentos se agotaban en un valle, se trasladaban a otro, buscando bosques o nuevas praderas. La vida dependía del movimiento. Detenerse significaba morir de hambre. Gran parte del día se dedicaba a buscar alimento. Las mujeres recolectaban plantas, frutas, raíces y frutos secos, transmitiendo de generación en generación el conocimiento de cuáles eran comestibles y cuáles venenosos. Los hombres salían de caza, a veces conejos, a veces ciervos o incluso mamuts. Pero la caza nunca estaba garantizada. Un cazador podía seguir pistas durante días y regresar con las manos vacías. El éxito de la caza dependía de la armonía con la naturaleza, de la dirección del viento, del silencio y de la paciencia.
Este periodo también fue el tiempo en que los humanos aprendieron la solidaridad, el compartir e incluso la empatía. Porque estar solo en la naturaleza significaba la muerte. Solo sobrevivían aquellos que cazaban juntos, recolectaban juntos y compartían sus hallazgos. Por eso no existía el concepto de yo, solo nosotros. Cuando se cazaba un animal, la carne se compartía entre todos, porque no se sabía quién podría cazar mañana. Este sentido de justicia y la cultura del compartir representaban la esencia más pura de la naturaleza humana, en un mundo sin leyes, líderes ni religiones. Sus espacios de vida estaban íntimamente conectados con la naturaleza. Cuevas, refugios rocosos o tiendas temporales junto a los bosques. El fuego no servía solo para calentarse, sino también como símbolo de seguridad. En el silencio de la noche, el crepitar del fuego ofrecía calor y paz a quienes lo rodeaban. Protegía de los animales salvajes, iluminaba la oscuridad y se convertía en el centro donde nacían las historias. En ese tiempo, los humanos aprendían a comunicar más allá de las palabras. Una marca en una piedra, un surco en un hueso, un dibujo en la pared de una cueva. Todos eran relatos. Aún no existía la escritura, pero los humanos comenzaron a grabar sus emociones, miedos y admiración en las paredes de las cavernas. Hoy, las cuevas de Lascaux en Francia o las de Altamira en España son testigos silenciosos de esa era. Los bisontes, ciervos y caballos en sus paredes no son meros dibujos de animales. Formaban parte de rituales sagrados relacionados con la magia de la caza. A través de sus pinturas, los humanos llamaban a la caza, rezaban y buscaban comunicarse con el espíritu de la naturaleza. Creían que cada piedra, árbol y animal tenía un espíritu. Este periodo marcó el nacimiento del animismo, la creencia de que cada elemento de la naturaleza está vivo. Esta fe reflejaba tanto el respeto como el temor y la admiración del ser humano hacia la naturaleza. Los humanos de aquella época tenían muy pocas posesiones, pero sentían el mundo con una profundidad mucho mayor que la nuestra. Cada día era un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Una lluvia, una sequía, una tormenta o un invierno podían determinar su destino. Pero esas dificultades también agudizaban la resiliencia, la creatividad y la capacidad de adaptación. Una simple herramienta de piedra no era solo un instrumento, era el nacimiento del ingenio. La primera lanza, el primer arco, la primera trampa. Todos eran medios de defensa y supervivencia desarrollados frente a la naturaleza. Durante este tiempo también se desarrolló la memoria. La vida nómada obligaba a recordar. Donde había agua, qué plantas eran venenosas, cuando migraban los animales. Retener toda esa información era la única forma de sobrevivir. Así, la mente humana se convirtió en un mapa viviente. Cada piedra, camino y estación quedaba grabada en la memoria. Pero en medio de toda esta armonía, surgió una chispa dentro del ser humano, la curiosidad. No solo quería seguir la naturaleza, sino comprenderla. Un día, una mujer dejó caer la semilla de un fruto al suelo y semanas después vio brotar una nueva planta. Quizá ni siquiera lo notó, pero esa observación fue el inicio de una de las ideas más grandes de la humanidad. La naturaleza dejó de ser solo una fuerza, se convirtió en un secreto que podía aprenderse y moldearse. Y este secreto anunciaba la transformación que sacaría al ser humano de la vida nómada, empujándolo a echar raíces. Por eso, el periodo de los cazadores-recolectores no es solo una era primitiva, sino también un tiempo dorado en el que los humanos vivían en completa armonía con la naturaleza. Ellos conocían algo que el mundo moderno ha olvidado. Tierra, agua, animales, árboles, humanos, todo formaba parte de un mismo todo. Destruir uno debilitaba al otro. Esta conciencia fue la primera semilla de la filosofía de la existencia humana. Sin embargo, la naturaleza era tan generosa como implacable. Una escasez, un invierno frío o una sequía podía destruir a toda la comunidad. El ser humano había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, pero no a controlarla. Y esa voluntad de controlar, de inclinar la naturaleza a su favor, lo llevaría por otro camino. Comenzaría a mirar no solo al cielo, sino a las profundidades de la tierra. Allí se ocultaba el secreto del futuro, las semillas. Así comenzó el primer contacto consciente con la tierra. El ser humano aún no lo sabía, pero muy pronto la fuerza silenciosa de echar raíces reemplazaría el viento nómada. Y la humanidad dejaría de ser hija de la naturaleza para convertirse en su moldeadora.
Este fue el primer paso hacia el nacimiento de la agricultura. En el siguiente capítulo descubriremos por qué se dio este paso y por qué el ser humano decidió dejar la vida nómada para asentarse en la tierra. La humanidad había logrado vivir en armonía con la naturaleza a pesar de todas las dificultades de la vida nómada. Podían percibir la dirección del viento, prever las estaciones observando las estrellas y determinar qué valles eran fértiles analizando el flujo de los ríos. Cada hoyo en la tierra, cada piedra, contenía un mensaje de la naturaleza. Sobrevivir requería leer estos mensajes con atención. Sin embargo, con el tiempo, los instintos y observaciones humanas los llevaron a pensar de manera diferente. Ya no bastaba conseguir la naturaleza. Los seres humanos empezaron a desear jugar con ella, moldearla y asegurar su futuro. Los glaciares se derretían lentamente, la nieve retrocedía de los valles y nuevas tierras surgían al pie de las montañas. Estas nuevas áreas ofrecían fertilidad repentina en regiones previamente frías e inhabitables. Las personas comenzaron a notar los granos de trigo y cebada silvestres que brotaban en los valles. Observaron que algunas semillas germinaban al caer en la tierra. Esta observación, que a simple vista parecía un azar, era en realidad la chispa intelectual que cambiaría la historia humana. La humanidad se dio cuenta de que la naturaleza no actuaba de manera aleatoria, sino que existían ciertos patrones y oportunidades. La vida nómada ya no era tan segura. La población aumentaba gradualmente, las familias crecían, las tribus se ampliaban. En algunas regiones surgían escasez de alimentos y el fracaso en una cacería o la demora en la temporada de frutos podía poner a toda la comunidad en peligro. Ya no bastaba conseguir la naturaleza, era necesario preverla e incluso controlarla, aunque fuera mínimamente. Este pensamiento llevó la cooperación con la naturaleza a un nuevo nivel. Ya no solo se trataba de adaptarse, sino de dirigir la naturaleza en beneficio propio. Algunas mujeres y hombres comenzaron a proteger accidentalmente las semillas caídas. Cuando una semilla de lenteja caía de la mano de un niño y brotaba en un rincón húmedo, un adulto consciente la trasladaba a un lugar más seguro. Algunas semillas fueron plantadas en otros suelos, regadas, protegidas de la sombra y limpias de maleza. Estos pequeños y conscientes experimentos fueron los primeros pasos para que la humanidad comprendiera que la tierra podía ser amiga con paciencia y esfuerzo. La humanidad dejaba de ser solo hija de la naturaleza y comenzaba a convertirse en su moldeadora. Otra razón para la agricultura fue la irregularidad de los recursos naturales. Los cazadores-recolectores nómadas debían recorrer largas distancias para encontrar alimento. A veces no encontraban nada durante días o incluso semanas. Las sequías repentinas, los inviernos tempranos o la migración de animales podían enfrentar a las comunidades con el hambre. Esta incertidumbre impulsó al ser humano a buscar una vida más segura y predecible. Echar raíces, vivir en un lugar fijo, producir y almacenar lo que se cultivaba se convirtió en la nueva forma de sobrevivir. Cada semilla era un mecanismo de seguridad, una luz de esperanza. Cada cultivo sembrado representaba la garantía del mañana. Otra razón fue el cambio social y cultural. A medida que las tribus crecían, surgía la necesidad de división de tareas y coordinación. Algunos se dedicaban a la caza, otros a la recolección y otros a observar el comportamiento de plantas y animales. El conocimiento se transmitía entre generaciones, las experiencias se compartían y la inteligencia colectiva de la comunidad aumentaba. Esta diferenciación anunciaba los pasos hacia la vida sedentaria y la agricultura. La especialización no solo aumentaba la productividad, sino que también moldeaba la estructura social y la planificación futura. Cuando todas estas condiciones se combinaron, comenzó la mayor transformación de la historia humana, la revolución agrícola. La tierra dejó de ser solo un terreno para caminar y se convirtió en una inversión, un futuro, una fuente de vida. Los primeros pueblos, los primeros campos, los primeros cultivos, todo nació de estas pequeñas observaciones, experimentos y necesidades. La humanidad ya no migraba en busca de alimento, ahora se dirigía a la tierra para producirlo. Observar el ciclo de la tierra, mostrar paciencia y trabajarla se convirtió en el centro de la vida. Esta chispa cambió por completo la forma de vida humana. Marcó el inicio del paso del nomadismo a la vida sedentaria, de la incertidumbre a la producción controlada, del cazador-recolector al agricultor. Y este paso pavimentó la primera piedra en el camino que conduciría al florecimiento de las civilizaciones, al nacimiento de las ciudades, a la construcción del orden social y a que el ser humano moldeara su propio destino.
La humanidad dejó de ser solo un ser en armonía con la naturaleza. Se convirtió en creadora, planificadora y diseñadora de su futuro. A medida que las personas comenzaron a entender los secretos de la Tierra y a asegurar sus vidas, la historia les ofreció nuevas oportunidades. Con el fin de la era glacial, el mundo comenzó a calentarse lentamente. Los enormes glaciares del hemisferio norte retrocedieron, abriendo valles y llanuras. Tierras antes congeladas e inhabitables se convirtieron en áreas fértiles donde podían brotar plantas, pastar animales y fluir agua regularmente. Este cambio climático tuvo un impacto directo en las comunidades humanas. Las comunidades que sobrevivieron a periodos secos y fríos se enfrentaban ahora a nuevas oportunidades. Los suelos aluviales creados por el desbordamiento de los ríos ofrecían condiciones ideales para la agricultura. El flujo constante del agua facilitaba el riego de cultivos y la cría de animales. La humanidad podía planificar y dirigir los recursos, en lugar de solo seguir los limitados que ofrecía la naturaleza. Estas condiciones sentaron las bases de la región conocida como el creciente fértil. Las llanuras de Mesopotamia, los valles templados de Levante y los ricos suelos de Anatolia eran ideales para germinar las primeras semillas de la civilización humana. Esta zona era única no solo geográficamente, sino también por su biodiversidad. Trigo, cebada, lentejas y garbanzos crecían de forma natural, y los animales silvestres eran abundantes y accesibles. La caza, la recolección y la domesticación de animales eran posibles. La naturaleza parecía preparar un laboratorio perfecto para los primeros campos humanos. En estas nuevas tierras, las personas empezaron a observar su entorno con atención. Aprendieron cómo la composición del suelo, la temporada de lluvias y la inclinación del sol afectaban el crecimiento de las plantas. Observaban qué semillas daban mejores rendimientos según la estación, cuáles hierbas eran dañinas y cuáles beneficiosas. Este proceso fue la primera chispa del pensamiento científico. La humanidad aprendió observando, probando, corrigiendo errores y registrando fracasos. Al mismo tiempo, se sentaron las bases para la domesticación de animales. Las personas comprendieron que algunas especies podían ser controladas fácilmente, proporcionaban alimento y, al observarlas, alimentarlas y reproducirlas, podían garantizar seguridad tanto para ellos como para las generaciones futuras. Perros, ovejas, cabras y vacas se convirtieron en los primeros seres que aportaban orden y seguridad a la vida humana. La humanidad comenzó a dirigir no solo las plantas, sino también a los animales a su favor. Estas ventajas climáticas y geográficas no solo sentaron las bases para la vida sedentaria, sino que también transformaron la estructura social. Las personas dejaron de ser manadas nómadas para convertirse en comunidades que vivían en un lugar, producían en conjunto y compartían el trabajo. Algunos se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería y otros seguían cazando. Esta especialización fomentó la coordinación, la jerarquía y la cooperación dentro de las sociedades. El cambio climático y las oportunidades del creciente fértil también desencadenaron transformaciones culturales y rituales. Por primera vez, gracias a tierras fértiles y productos regulares, los humanos comenzaron a pensar en el futuro. Al observar la germinación de los cultivos y el aumento de los rendimientos, las comunidades santificaron la tierra y su fertilidad. Surgieron las primeras figuras de diosas, los primeros rituales, destinados a agradecer la abundancia de la naturaleza y la tierra. Estos rituales unían a las comunidades y daban orden y sentido a las actividades agrícolas. Y así, estas nuevas condiciones marcaron un punto de inflexión que cambiaría completamente la historia de la humanidad. A medida que se abandonaba gradualmente el nomadismo, las personas comenzaron a descubrir los caminos de la vida ligada a la tierra. Surgieron los primeros pueblos a orillas de los ríos, los primeros campos en los valles fértiles y los primeros cultivos en llanuras abundantes. A medida que aprendían el ritmo de la tierra, la humanidad comprendió cómo trabajar en armonía con ella y cómo gestionarla. La vida ya no consistía solo en sobrevivir, también consistía en construir el futuro. El nacimiento del creciente fértil no fue solo un milagro geográfico, sino también un laboratorio para la evolución intelectual y cultural de la humanidad. Observando la tierra, gestionando animales y plantas, las personas alcanzaron un nivel que les permitió formar comunidades más grandes y sentar las bases de las civilizaciones. Este periodo sentó las bases de la revolución agrícola y de los primeros asentamientos, cambiando por completo la relación de la humanidad con la naturaleza. La naturaleza dejó de ser un enigma.
Se convirtió en una fuerza observable, gestionable y sobre la cual se podía planificar. A medida que los glaciares retrocedían y el clima se suavizaba, las personas se enfrentaban una vez más a los milagros de la Tierra. La incertidumbre de la vida nómada y la lucha con los recursos que la naturaleza ofrecía de manera aleatoria les daban una lección. El futuro podía planificarse. Esta nueva era fue el periodo en el que la humanidad comenzó no solo a seguir la Tierra, sino gestionarla, moldearla y controlarla. Y así comenzó el proceso que simboliza la primera siembra, cuando las semillas cayeron en la tierra. La geografía donde surgieron los primeros campos agrícolas fue llamada por historiadores y arqueobotánicos el creciente fértil. Esta región abarcaba lo que hoy conocemos como Irak, Siria, Líbano, Israel, Palestina y el sureste de Anatolia. Este territorio no solo ofrecía una diversidad de plantas y animales suficiente para la alimentación humana, sino que también proporcionaba espacios seguros para establecer asentamientos. Los suelos aluviales de los valles se enriquecían con las crecidas anuales de los ríos, recibían luz solar de manera regular y la cercanía a fuentes de agua facilitaba tanto el riego como el cuidado de los animales. Por primera vez, las personas comenzaron a seleccionar y propagar plantas de manera consciente. Primero observaron los cereales silvestres como el trigo y la cebada. Las semillas de trigo, más resistentes que otras plantas, podían almacenarse por más tiempo y germinar con mayor éxito. Experimentando con diferentes especies, aprendieron que semillas daban mejores resultados según el tipo de suelo y las condiciones climáticas. Este proceso, aunque inconsciente, fue un primer experimento basado en la experiencia, lo que hoy los científicos denominan los primeros ensayos agrícolas. Quienes observaban las primeras semillas caídas no solo las utilizaban para alimentarse. Al notar que se reproducían, sintieron la necesidad de proteger este simple milagro. Semillas de lentejas, cebada o garbanzos que los niños dejaban caer mientras jugaban eran trasladadas a lugares seguros por los adultos, limpiadas de malas hierbas y regadas. Esta acción inconsciente de protección constituyó el primer laboratorio agrícola de la humanidad. Las personas aprendieron el ritmo de la tierra, observaron sus ciclos, esperaron con paciencia y comenzaron a cosechar los frutos de su esfuerzo. Desde un punto de vista histórico y biológico, este periodo fue crucial, pues los seres humanos no solo comenzaron a domesticar plantas, sino también animales. Ovejas, cabras, vacas y perros se integraron en la vida humana. Observando el comportamiento animal, aprendieron a gestionarlos, alimentarlos y reproducirlos. Los animales se convirtieron no solo en fuente de alimento, sino también en aliados para la producción agrícola. Por ejemplo, el buey y el toro se transformarían, en milenios posteriores, en los primeros motores de fuerza para labrar la tierra, sentando así las bases de la agricultura sedentaria. Este periodo también marcó un punto de inflexión en el desarrollo mental y cultural del ser humano. La fertilidad de la tierra y el crecimiento de los cultivos impulsaron la comprensión del tiempo. Ya no solo se planificaba para hoy, sino también para mañana y el mes próximo. Los ciclos de crecimiento de los cultivos, las estaciones, la lluvia y la intensidad del sol enseñaban a prever, almacenar y gestionar el futuro. Así, la agricultura no era solo un medio de subsistencia, sino también el origen de la conciencia temporal y de la planificación. Los primeros campos agrícolas no eran solo espacios de producción física, también eran lugares donde se redefinía la estructura social. La gente aprendía a trabajar junta, dividir tareas y proteger tanto los cultivos como los animales. A medida que las comunidades crecían, surgían recursos que una sola persona no podía gestionar. La administración colectiva y la cooperación se volvieron inevitables. Esto llevó al surgimiento de los primeros pueblos y asentamientos sedentarios. Algunos cultivaban la tierra, otros cuidaban de los animales, otros regulaban el agua. Cada uno desempeñaba un papel esencial para la supervivencia y la producción eficiente de la comunidad. Así, los primeros lugares donde nació la agricultura se convirtieron en escenarios que moldearon el destino de la humanidad. Las semillas cayeron en la tierra, las personas añadieron su esfuerzo, y se estableció un nuevo equilibrio entre la naturaleza y los humanos. Cada planta que brotaba no era solo alimento, sino garantía del futuro. La humanidad dejó de ser únicamente observadora de la naturaleza. Se convirtió en gestora, formadora y planificadora de su entorno. Estos primeros ensayos agrícolas evolucionaron lentamente hacia espacios de producción más grandes y complejos, aldeas y comunidades.
A medida que aprendían los secretos de la tierra, las personas comenzaron a soñar no solo con sobrevivir, sino también con construir civilizaciones. Las primeras semillas se transformaron en herramientas que combinaban imaginación y esfuerzo humano. La tierra dejó de ser solo un hábitat, se convirtió en un escenario donde se forjaba la inteligencia y la cultura de la humanidad. Las primeras semillas cayeron en la tierra, y los seres humanos aprendieron el ritmo de las plantas. Fue entonces cuando surgieron los primeros brotes de una vida vinculada a la tierra, alejándose de la incertidumbre de la vida nómada. Estos brotes no solo simbolizaban la supervivencia individual, sino también el inicio de una transformación social. A partir de ese momento, las personas debían aprender no solo a satisfacer sus necesidades, sino también a vivir juntos, producir y proteger de manera colectiva. Los primeros pueblos se establecieron generalmente al borde de las llanuras inundables de los ríos, en los fértiles valles o en las laderas bajas de las montañas. Estas áreas no solo eran adecuadas para la agricultura, sino que también facilitaban el cuidado de los animales, el acceso al agua y la comunicación entre comunidades. Observando su entorno, las personas podían determinar qué áreas eran más seguras y qué suelos más fértiles. Los primeros refugios, construidos con piedras y ramas, protegían del viento y la lluvia y al mismo tiempo mantenían unida a la comunidad. Pequeños patios, áreas de almacenamiento y corrales para animales mostraban la planificación incipiente de estos primeros asentamientos. El inicio de la vida sedentaria cambió radicalmente la rutina diaria de las personas. Ya no se levantaban temprano solo para cazar o recolectar alimento, debían cuidar la tierra, regar los cultivos y limpiar las malas hierbas. El día se planificaba en función de las necesidades de plantas y animales. Por la mañana trabajaban en los campos, por la tarde alimentaban a los animales y por la noche ordenaban refugios y áreas comunitarias. Cada jornada estaba llena de observaciones y experiencias. ¿Qué semillas germinaban mejor? ¿Cómo se comportaba cada animal? ¿Qué métodos de riego eran más eficientes? La vida sedentaria no se limitaba únicamente a la agricultura y la ganadería. Este proceso dio lugar a las relaciones sociales y a la división del trabajo. Las personas comenzaron a comprender la importancia de producir juntos en lugar de sobrevivir individualmente. Algunos trabajaban en los campos, otros cuidaban de los animales, algunos regulaban los recursos hídricos y otros se centraban en proteger los cultivos y los alimentos almacenados. Esta división del trabajo clarificó los roles y responsabilidades dentro de la comunidad, convirtiendo a cada individuo en una pieza indispensable para la supervivencia y el desarrollo colectivo. La vida en los primeros pueblos también fue testigo del nacimiento de reglas sociales y rituales. Las personas aprendían qué comportamientos eran aceptables, qué tareas eran prioritarias y cómo compartir los recursos observando y experimentando. La abundancia de la tierra y la producción regular permitieron que la gente planificara el futuro y asegurara la supervivencia de las próximas generaciones. Las comunidades desarrollaban rituales para el crecimiento de los cultivos y la reproducción de los animales. Algunos días se agradecía a la tierra, otros se celebraba la primera cosecha y en ciertos días se realizaban oraciones o ceremonias simbólicas por la abundancia del agua. Estos rituales mantenían unida a la comunidad y aportaban orden a la producción agrícola. La vida sedentaria también impulsó el desarrollo cognitivo y cultural. Las personas ya no solo pensaban en sobrevivir, sino en garantizar la continuidad de la comunidad y administrar los recursos. Decidir en qué temporada sembrar los cultivos, en qué áreas pastar a los animales o cómo organizar los almacenes requería planificación y pensamiento estratégico. Los humanos comenzaron a usar de manera intensa los conceptos de tiempo y espacio. La vida diaria se moldeaba no solo por el ritmo de la naturaleza, sino también por las necesidades de la comunidad y la planificación del futuro. El surgimiento de los primeros pueblos también marcó el nacimiento de la conciencia arquitectónica y ambiental. Las personas construían refugios con piedra, arcilla, madera y paja, considerando la dirección del viento, la luz solar y el flujo del agua de lluvia. Esta primera comprensión de la arquitectura no solo buscaba la supervivencia, sino también mejorar la comodidad y la eficiencia productiva. Los patios y áreas de almacenamiento aseguraban la organización de la vida comunitaria, permitiendo que humanos y animales coexistieran de manera segura. Así, los pueblos se convirtieron no solo en espacios físicos, sino también en centros de experiencia y aprendizaje social. Las personas compartían conocimientos,
Probaban nuevos métodos, aprendían de los errores y encontraban formas más eficientes de producir juntos. Este proceso desarrolló no solo la inteligencia individual, sino también la colectiva. Los primeros pueblos fueron las primeras organizaciones sociales que sentaron las bases de la civilización. La división del trabajo, los rituales, la arquitectura, la planificación y la relación con la naturaleza se formaron aquí por completo. El inicio de la vida sedentaria transformó a los humanos de simples sobrevivientes a seres capaces de planificar el futuro, gestionar la producción y crear cultura. La Tierra dejó de ser solo un lugar donde vivir. Se convirtió en un escenario donde la inteligencia, el esfuerzo y la cultura humana se desplegaban. Los primeros pueblos eran pequeñas aldeas compuestas por unas pocas viviendas, pero el potencial que albergaban contenía la fuerza que, miles de años después, sentaría las bases de grandes ciudades, civilizaciones e imperios. Las primeras semillas cayeron en la tierra, los humanos dieron el paso hacia la vida sedentaria y los campos comenzaron a tomar forma lentamente. Pero pronto se dieron cuenta de que esta nueva vida no se limitaba solo a las plantas. Sus ojos se volvieron hacia los animales que los rodeaban. Durante la era de los cazadores-recolectores nómadas, los animales eran principalmente fuente de alimento y peligro. Los grandes mamíferos representaban un riesgo, las manadas eran perseguidas y algunas especies solo proporcionaban alimento. Sin embargo, la vida sedentaria cambió radicalmente esta percepción. Los humanos comenzaron a observar a los animales no solo para cazarlos, sino para convivir con ellos, beneficiarse de ellos y aprender a gestionarlos. Los perros fueron los primeros y más cercanos testigos de este cambio. Durante miles de años, humanos y perros habían vivido lado a lado en cuevas y valles. Los perros habían sido aliados confiables en la caza, seguían manadas, rastreaban presas y protegían a las comunidades de peligros. Con el inicio de la vida sedentaria, el papel de los perros se volvió aún más crucial. Los humanos comenzaron a utilizarlos no solo para cazar, sino también para proteger campos y hogares. Un perro ya no era solo un amigo, era un guardián, un guía y un símbolo de seguridad. Después de los perros, los siguientes animales domesticados fueron ovejas, cabras y ganado vacuno. Estos animales fueron seleccionados para asegurar las fuentes de alimento. Para los cazadores-recolectores nómadas, un rebaño de ovejas o cabras no era un objetivo de caza, sino una fuente regular de leche y carne. Los humanos comenzaron a criar pequeños rebaños en áreas específicas, cuidándolos y protegiéndolos. Este proceso requería paciencia y observación. Aprender que animales eran más tranquilos, que especies eran más productivas, proporcionarles el alimento adecuado y proteger el rebaño. Todo este conocimiento se transmitía de generación en generación, sentando las bases de la relación entre humanos y animales. El ganado vacuno aportó otra dimensión a la vida humana. Inicialmente considerado solo como fuente de carne y cuero, con el tiempo se convirtió en un valioso ayudante que proporcionaba fuerza de trabajo, labraba los campos y transportaba cargas. Al utilizar a los bueyes en el trabajo agrícola, la escala y la productividad de la agricultura aumentaron dramáticamente. La capacidad de la sociedad ya no se medía por los límites de un grupo de cazadores, sino por la extensión de sus tierras cultivadas. Este proceso no fue solo una evolución biológica, sino también cultural y social. Los humanos aprendieron a gestionar a los animales no solo para sus necesidades, sino para establecer relaciones mutuas. Los animales proporcionaban alimento y seguridad, mientras los humanos les ofrecían refugio, alimento y protección. Esta interdependencia creó una alianza única entre humanos y animales. El hombre dejó de ser únicamente hijo de la naturaleza y se convirtió en su gestor y socio. La domesticación de los animales también transformó la estructura social. La gestión de rebaños requería coordinación y división de tareas. Algunas personas alimentaban a los animales, otras labraban los campos y algunas vigilaban sus movimientos para prever posibles peligros. Esto generó nuevos roles y responsabilidades dentro de la comunidad, promoviendo jerarquías incipientes y los primeros indicios de organización social compleja. Los animales domesticados se convirtieron además en un mecanismo de seguridad para el éxito agrícola. Los humanos obtenían alimento regular no solo de los cultivos, sino también de los productos animales, integrando ambos recursos para almacenarlos. Leche, queso, lana, cuero y estiércol. Cada producto representaba un nuevo valor y seguridad para la comunidad. La humanidad comenzaba a comprender que podía gestionar la naturaleza y garantizar su propia subsistencia.
Así, los animales salvajes de la era de los cazadores-recolectores se transformaron en los aliados y compañeros más cercanos del ser humano. Esta transformación modeló no solo el comportamiento animal, sino también la cultura, la estructura social y las habilidades agrícolas de los humanos. La primera alianza entre hombres y animales se convirtió en un símbolo que asentó las bases de la civilización. La tierra, combinada con trabajo y observación, abrió la puerta a las sociedades sedentarias que asegurarían el futuro de la humanidad. Uno de los cambios más profundos en la historia humana fue la transición de la incertidumbre del nomadismo a los asentamientos permanentes. Durante miles de años, las personas buscaron alimentos y agua, persiguieron presas y enfrentaron los ciclos severos de las estaciones. Sin embargo, con el inicio de la agricultura y la domesticación de animales, la vida dejó de ser solo sobrevivir día a día y se convirtió en un vínculo consciente con la tierra y las generaciones futuras. En este proceso surgieron los primeros pueblos. Los fértiles valles de Mesopotamia, las soleadas llanuras de Anatolia y las tierras abundantes del Levante dieron forma a los primeros asentamientos humanos. Çatalhöyük, situado en la actual llanura de Konya en Turquía, data de aproximadamente 9.500 años atrás. Jericó, en los límites actuales de Palestina, se remonta a unos 11.000 años. Estos pueblos no eran simples agrupaciones de viviendas. Aseguraban la permanencia de los humanos en la tierra y establecían los primeros cimientos del desarrollo social, cultural y tecnológico. A diferencia de la vida nómada, los primeros pueblos mostraban un orden y planificación evidente. Las casas se construían adyacentes o cercanas, y los patios y almacenes se organizaban cuidadosamente. En Çatalhöyük, los estrechos caminos sobre los techos de las casas facilitaban la comunicación y la seguridad. Este vínculo permanente con la tierra permitió que los humanos organizaran no solo su alimentación, sino todos los aspectos de la vida. Cada vivienda albergaba a una familia, mientras que campos y animales se convertían en responsabilidad compartida de la comunidad. Una característica destacada de la vida sedentaria era la cercanía y el respeto hacia la tierra. Los humanos planificaban su tiempo para cultivar, gestionar el agua y proteger a los animales. La fertilidad de la tierra no era solo una fuente de producción física, sino una garantía de continuidad para la comunidad. En los primeros pueblos, las personas aprendieron el ritmo de la tierra, observaron la naturaleza y transmitieron estas observaciones a las generaciones futuras. El nacimiento de los pueblos no fue solo un proceso de asentamiento físico, sino también la formación de la estructura social y la vida cultural. A medida que las comunidades crecían, la división del trabajo se volvió inevitable. Algunos labraban los campos, otros cuidaban de los animales y otros se encargaban del orden comunitario y la gestión de almacenes. Esta distribución de tareas permitió la formación de las primeras jerarquías y normas sociales. Mientras que en el nomadismo cada individuo luchaba por sobrevivir, en la vida sedentaria existía una comunidad organizada e interdependiente. La vida sedentaria también trajo transformaciones culturales y rituales. En las paredes de las primeras casas se encontraban símbolos, figuras de diosas y rituales relacionados con la naturaleza que reflejaban el respeto por la tierra y la fertilidad. Los murales de Çatalhöyük no eran solo expresión estética, sino una memoria cultural que reflejaba el sistema de creencias, los ciclos agrícolas y los valores sociales de la comunidad. Los humanos concretaban su relación cercana con la naturaleza a través de rituales, ceremonias y símbolos, transmitiéndolos de generación en generación. La vida sedentaria transformó también el ritmo de la vida diaria. Ahora las personas trabajaban en los campos por la mañana, cuidaban a los animales por la tarde y compartían conocimientos y planificaban el futuro por la noche. La protección y almacenamiento de la cosecha era vital. Este proceso profundizó la comprensión del tiempo y el espacio. Conocer que sembrar en cada temporada y cuándo reproducirse cada animal era esencial para el éxito agrícola. Así, los humanos comenzaron a planificar no solo para sobrevivir, sino para las futuras generaciones y para la sostenibilidad de la vida. Los pueblos sedentarios también fortalecieron la solidaridad y coordinación social. La cosecha, el manejo del agua y de los animales requería trabajo conjunto. Este esfuerzo común aumentaba la confianza y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad. El esfuerzo de cada individuo aseguraba la supervivencia de toda la comunidad. Esta experiencia sentó las bases para la aparición de ciudades más grandes, el comercio y los futuros estados. Los primeros pueblos se convirtieron en símbolos del vínculo permanente con la tierra y de la vida sedentaria.
Cataloyuc y Jericó no eran meros asentamientos de unas pocas familias. Eran laboratorios pre-civilización en la historia humana. Aquí, los humanos aprendieron el ritmo de la tierra, gestionaron plantas y animales, experimentaron la cooperación social y construyeron memoria cultural. Estos pueblos fueron los primeros ejemplos concretos de la transición de la humanidad del nomadismo a la permanencia, de la incertidumbre a la planificación y de la armonía con la naturaleza a la capacidad de gestionarla. Se había dado uno de los pasos más grandes de la historia humana. Los primeros vínculos permanentes con la tierra sentaron las bases de la vida sedentaria y la civilización. Con el fin del nomadismo, los humanos dejaron de ser solo hijos de la naturaleza y se convirtieron en sus planificadores y gestores. Los primeros pueblos emergieron como el punto de encuentro entre agricultura, organización social y desarrollo cultural, marcando un hito en la historia de la humanidad. El sol teñía de dorado las tierras rojizas de Cataloyuc, mientras los habitantes del pueblo se dirigían a los campos. Con la frescura de la mañana, se trabajaba la tierra, se pastoreaban los animales y comenzaba el ritmo de un nuevo día. Pero los humanos no se limitaban a cumplir sus tareas. Sus ojos estaban fijados en las profundidades de la tierra, en la germinación de los cultivos, en el flujo del agua y en las señales del cielo. Cada planta, cada semilla, parecía portar un mensaje. Poco a poco, comprendieron que la tierra no era solo un recurso físico, sino el corazón de la vida, la cultura y la creencia. De esta conciencia nacieron los primeros dioses y diosas. Las figuras femeninas, representaciones de la tierra y la fertilidad, simbolizaban no solo la capacidad de procrear, sino también la continuidad de la vida, la protección de las comunidades y la relación del hombre con la naturaleza. En las paredes de las casas de Cataloyuc se encontraban figurillas y pinturas que representaban la fuerza de la naturaleza y el ciclo de la vida. Las diosas femeninas se encargaban de garantizar la fertilidad. Las figuras masculinas representaban la caza y la protección, es decir, la seguridad. Estas imágenes no eran solo símbolos sagrados, sino parte integral de la vida cotidiana. Los rituales eran los hilos invisibles que organizaban la vida del pueblo. En los días de siembra, la comunidad se reunía, rezaba, cantaba y fortalecía su vínculo con la tierra. Las celebraciones durante la primera cosecha no solo tenían que ver con la alimentación, sino también con la consolidación del orden social. Durante estos rituales, jóvenes, niños y ancianos compartían experiencias y conocimientos, transmitiendo saberes agrícolas a las futuras generaciones. Estas ceremonias enseñaban a conectarse no solo con la naturaleza, sino también entre los propios humanos. El espíritu de la tierra se percibía no solo en los cultivos, sino también en los ríos, el viento, los animales y el cielo. Observando las crecidas, el movimiento de las nubes y la dirección del viento, los humanos establecían el calendario agrícola. Estas observaciones exigían respeto y armonía con la naturaleza. El hombre ya no era solo un gestor de la tierra, sino parte de ella. Al sembrar, alimentar a los animales y gestionar el agua, también realizaba rituales y oraciones para bendecir la tierra y aumentar su fertilidad. Otro cambio derivado de la agricultura y la vida sedentaria fue la aparición de la jerarquía y los roles sociales. Aquellos que dirigían los rituales, planificaban la siembra y las cosechas, o gestionaban el agua en los almacenes, eran responsables del orden físico y espiritual de la comunidad. Así, el liderazgo en el pueblo no surgía únicamente de la fuerza, sino del conocimiento, la experiencia y la capacidad de relacionarse con la naturaleza. Durante los rituales, los miembros de la comunidad reforzaban sus lazos y recordaban la división de tareas. El arte también adquirió un papel central. Las pinturas murales, figurillas y símbolos que reflejaban el espíritu de la tierra y la fertilidad constituían la memoria colectiva del pueblo. Estos símbolos no eran solo estéticos, aseguraban la transmisión de conocimientos, experiencias y creencias a través de generaciones. Cada trazo narraba el ritmo de la tierra, el ciclo de los cultivos y la continuidad de la vida. Al mirar la tierra cada día, los humanos sentían la responsabilidad de su trabajo y del futuro de su comunidad. Así, la relación del hombre con la naturaleza se volvió dual. Por un lado, gestionaba la tierra, planificaba las cosechas y dirigía a los animales. Por otro, respetaba su ritmo y se conectaba con ella a través de rituales y oraciones. El ser humano dejó de ser solo un hijo de la naturaleza y se convirtió en un ser que comprendía el espíritu de la tierra, lo tocaba y se integraba en él.
La agricultura y la vida sedentaria promovieron simultáneamente la evolución física, cultural y espiritual del hombre. El espíritu de la tierra se sentía en cada rincón del pueblo. Los trabajadores de la mañana agradecían la tierra al atardecer, celebraban la fertilidad y alimentaban la esperanza para el futuro. Esta relación no era solo parte de la vida diaria, sino la base cultural y espiritual más profunda de la humanidad. La conciencia nacida en los primeros pueblos sería, miles de años después, el cimiento de ciudades, civilizaciones y culturas. Al gestionar la tierra, el hombre aprendió a unirse a ella, haciendo de la agricultura no solo una herramienta de producción, sino una fuerza que nutría el espíritu, la creencia y la cultura humana. Mientras sembraban las primeras semillas y pastoreaban sus animales, los humanos comenzaron a percibir un hecho. La naturaleza seguía un ritmo. El sol nacía y se ponía. La luna cambiaba de manera regular. Las estrellas dibujaban patrones que se repetían noche tras noche. En los primeros pueblos, como Cataloyuc o Jericó, la gente observaba estos ritmos y comprendía que el éxito agrícola dependía de entenderlos y sincronizarse con ellos. Si las semillas no se plantaban a tiempo, la cosecha era escasa o desaparecía. La humanidad tuvo que aprender a leer el lenguaje del tiempo y del cielo. Los ancianos observaban el amanecer para medir la duración del día y anticipar las estaciones. Las mujeres seguían las fases de la luna para decidir cuándo sembrar y regar. Los jóvenes vigilaban el comportamiento de los animales, aprendiendo cuándo se reproducían y qué pastos podían aprovechar. Cada miembro de la comunidad realizaba estas observaciones con cuidado para mantener el ciclo de vida agrícola y social. El cielo era un calendario, una guía y un mentor. Las estrellas y la luna no solo iluminaban la noche, sino que desempeñaban un papel crucial en determinar los tiempos de siembra y cosecha. En Levante y Mesopotamia, las sociedades agrícolas planificaban sus cultivos siguiendo los ciclos lunares. Las fases de luna nueva y llena indicaban cuándo sembrar, regar y cosechar. Con el tiempo, se comprendió que cada movimiento de la naturaleza y cambio en el cielo era una señal. Observar el cielo era vital no solo para la agricultura, sino también para el orden social y los rituales. Los rituales de fertilidad se sincronizaban con las fases lunares y los ciclos estacionales. Las comunidades se reunían en fechas determinadas para cantar, bailar y celebrar la abundancia. La luna y las estrellas marcaban el tiempo de estas celebraciones, asegurando tanto el éxito agrícola como la continuidad cultural. Estas observaciones llevaron a los humanos a inventar el concepto del tiempo. El seguimiento de días, semanas y meses facilitó la organización de tareas comunitarias. Se podían planificar las cosechas, preparar almacenes, abrir canales de agua y coordinar la división de trabajo. Se descubrió que el tiempo no era solo un paso constante, sino una herramienta de planificación y estrategia. La necesidad de medir el tiempo también sembró las primeras semillas de la astronomía. Los humanos registraban el movimiento de las estrellas, observaban los patrones del cielo nocturno y transmitían estas observaciones de generación en generación. En Cataloyuc y Mesopotamia, piedras marcadas y símbolos servían como calendarios, evidencias concretas de estas prácticas. Gracias a ello, podían predecir estaciones, planificar siembra y cosecha y organizar el trabajo y los rituales comunitarios. Los calendarios y la observación del cielo no solo influenciaban la agricultura, sino también la vida social y cultural. Las festividades anuales reforzaban la jerarquía, el rol de líderes y gestores de rituales. Con la guía de estrellas y luna, los humanos gestionaban no solo la producción, sino también el orden social. Así, agricultura, astronomía y cultura se entrelazaban, acelerando la evolución mental y social de la humanidad. Medir el tiempo permitió planificar el futuro. El hambre y la escasez dejaron de ser amenazas aleatorias para convertirse en riesgos previsibles. Los humanos conocían qué semillas plantar en qué mes, cuándo reproducir a los animales y qué días realizar rituales. Esta conciencia los llevó más allá de la agricultura, asentando los fundamentos de la civilización. El calendario se convirtió no solo en herramienta de medición, sino en piedra angular de la organización social y la conciencia cultural. El cielo dejó de ser solo un paisaje para convertirse en guía de vida y producción, mapa de cultura y fe. Mientras trabajaban la tierra de día y observaban las estrellas de noche, aprendían a vivir en armonía con la naturaleza y su sociedad. Esta comprensión agrícola dio origen al concepto del tiempo y la astronomía, transformando al hombre en un ser planificador, observador y preparado para el futuro.
La relación con la tierra y el cielo permitió una vida consciente y rítmica. Así, la agricultura no solo producía alimento, sino que nutría la inteligencia, la organización social y la profundidad cultural del ser humano. La humanidad pudo medir el tiempo, planificar el futuro y organizar sus comunidades. Agricultura, estaciones y cielos se unieron para generar una de las mayores revoluciones mentales de la historia humana. Los habitantes del pueblo se dirigían a los campos con los primeros rayos del sol. En sus manos llevaban simples cuchillos de piedra, azadas de hueso y palos de madera. La tierra aún no había sido trabajada. Las piedras, raíces y superficies duras ofrecían resistencia al esfuerzo humano. Pero con el tiempo, el ser humano comenzó a aprender a moldear la tierra con sus propias manos. Cada nuevo día no solo cultivaba un producto, sino que también desarrollaba su creatividad, inteligencia y cooperación social. Las primeras herramientas se fabricaban principalmente con materiales encontrados en la naturaleza: piedras duras, huesos, ramas de madera. Los cuchillos de piedra se utilizaban para sacar raíces y realizar simples labores de excavación. Las azadas de hueso eran perfectas para aflojar la tierra y preparar pequeños campos. Los humanos aprendieron a relacionar la dureza y la forma de la piedra con la resistencia de la tierra. Cada herramienta aliviaba su esfuerzo y aumentaba su productividad. Con el tiempo, las herramientas se volvieron más sofisticadas. Las piedras de moler comenzaron a usarse para convertir los granos en harina. La gente frotaba dos piedras entre sí para triturar los cereales y preparar pan y otros alimentos. Este proceso no solo aumentaba la producción de alimentos, sino que también estructuraba la distribución de tareas dentro de la comunidad. ¿Quién prepararía las piedras? ¿Quién molería los granos? ¿Quién los almacenaría? Cada tarea se volvía crucial para el funcionamiento ordenado del grupo. Los primeros arados permitieron al ser humano trabajar la tierra en áreas más profundas y extensas. Estos simples arados de madera y piedra podían multiplicar la superficie que una persona o un pequeño grupo podía preparar en un solo día. Los humanos aprendieron a unir animales a estos arados, creando los primeros sistemas de fuerza mecánica que combinaban el esfuerzo humano y animal. Esto revolucionó la eficiencia agrícola. Trabajos que antes tomaban semanas podían completarse en un solo día. Los sistemas de riego fueron un ejemplo concreto del deseo humano de dirigir la naturaleza. En los primeros pueblos, la gente abría canales desde ríos o estanques para llevar agua a los campos. Estos sistemas no solo aumentaban el rendimiento de los cultivos, sino que también fomentaban la coordinación y la cooperación dentro de la comunidad. Cada individuo tenía la tarea de asegurar que el agua llegara en el momento y cantidad adecuados, mantener los canales y prevenir daños por exceso de agua. Los sistemas de riego demostraban que la agricultura no era solo una actividad física, sino también un acto de organización social y planificación. Moldear la tierra con las manos no solo aumentaba la productividad, sino que también transformaba la percepción humana del mundo. Cada herramienta fortalecía la capacidad de intervenir en la naturaleza y permitía que los conocimientos y habilidades se transmitieran de generación en generación. Una piedra de arado o una piedra de moler no era solo un instrumento, sino una manifestación tangible de la capacidad mental y la creatividad humana. Estos avances tecnológicos también profundizaron los efectos sociales de la agricultura. Las labores comenzaron a realizarse de manera más planificada y organizada. La división del trabajo no solo facilitaba la vida cotidiana, sino que también definía conceptos de liderazgo y responsabilidad dentro de la comunidad. ¿Quién prepararía el arado? ¿Quién molería el grano? ¿Quién supervisaría los canales de riego? Estas preguntas obligaban a los humanos a colaborar y a vivir de manera planificada. Las primeras herramientas y tecnologías se entrelazaron también con el conocimiento del tiempo y las estaciones. Saber cuándo usar la piedra de moler, qué tipo de tierra era adecuada para el arado o en qué estación abrir los canales de riego no era solo información individual, sino conocimiento comunitario. Observando la naturaleza y el tiempo, los humanos descubrieron la relación entre tecnología y saber, sentando así las bases de la agricultura moderna, la ingeniería y la planificación. Así, cuando las manos del hombre tocaban la tierra, no solo sembraban semillas, sino que moldeaban conocimiento, cultura y organización social. Cada arado de piedra, cada piedra de moler y cada canal de riego mostraban la capacidad humana de gestionar tanto la naturaleza como su propia vida. Las primeras herramientas fortalecían el trabajo humano, al mismo tiempo, mantenían unida a la comunidad, alimentaban la cultura y sentaban las bases de la civilización. Por ello,
Las primeras herramientas y la revolución tecnológica marcaron un punto de inflexión en la relación del ser humano con la naturaleza, en el orden social y en la evolución cultural. Cuando la agricultura, la tecnología y el esfuerzo humano se combinaron, los pueblos contaban con campos fértiles, las comunidades se organizaban y las personas evolucionaban tanto física como mentalmente. La tierra dejó de ser solo una fuente de vida y se convirtió también en la base de la seguridad y el futuro. En los primeros pueblos, con el sol de la mañana, la gente iba a los campos, pastoreaba animales, controlaba los canales de riego y araba la tierra. Pero pronto notaron algo. Algunas parcelas eran más fértiles que otras. Algunas plantas producían más. Ciertos animales se reproducían más rápido. La gente ya no trabajaba solo para sobrevivir, sino para producir excedentes. El excedente trajo consigo nuevas preguntas y desafíos. ¿Cómo se protegerían estos productos? ¿Quién los recibiría o distribuiría? Los primeros pueblos empezaron a crear espacios especiales para almacenar alimentos. Se cavaban hoyos, se construían depósitos de piedra y barro, y se guardaban cereales y productos secos para el futuro. El almacenamiento no solo garantizaba la seguridad alimentaria, sino que también era una herramienta de planificación y organización social. La gente debía pensar no solo en las necesidades diarias, sino también en los meses y estaciones futuras. El excedente generó sistemas de intercambio y trueque dentro de la comunidad. En un pueblo había abundancia, en otro escasez. La gente intercambiaba sus productos excedentes, aumentando la diversidad y fortaleciendo los lazos sociales entre comunidades. Así, la agricultura no solo era una actividad productiva, sino también una herramienta que sentaba las bases de los primeros sistemas económicos y relaciones sociales. Los cereales, productos animales, miel y frutas secas se convirtieron en materiales de intercambio y comercio inicial. Este proceso también dio origen al concepto de propiedad. La gente comenzó a apropiarse de sus campos, animales y productos almacenados. La tierra y los productos no solo eran importantes para la supervivencia, sino también para el estatus y la seguridad. Esta apropiación marcó los primeros indicios de diferencias de clase y jerarquía dentro de la comunidad. ¿Quién podía producir más y quién podía almacenarlo? ¿Quién adquiría poder mediante el trueque y quién controlaba la gestión? La economía dejó de ser solo producción de alimentos y se convirtió en un factor determinante de la estructura social y las relaciones de poder. Los sistemas de almacenamiento e intercambio también fomentaron la planificación a largo plazo y la cultura de cooperación en la comunidad. Las familias con excedentes compartían durante los periodos de necesidad y gestionaban crisis cuando era necesario. Con estas experiencias, las personas aprendían no solo a cuidar de su propia vida, sino también a asegurar la continuidad de la comunidad. Este fue el inicio de la economía, la solidaridad social y la gestión comunitaria. El excedente desarrolló además la capacidad humana de pensar en el futuro y manejar riesgos. En años de malas cosechas, los productos almacenados evitaban que la comunidad pasara hambre. Gracias a la producción y almacenamiento excedentarios, los humanos aprendieron a resistir las incertidumbres de la naturaleza, a pensar estratégicamente y a asumir responsabilidades sociales. Este proceso demuestra que la agricultura no solo alimentaba, sino que también estimulaba la inteligencia, la planificación y el orden social. Con el tiempo, el excedente y la propiedad generaron diferenciación social y liderazgo. ¿Quién tenía campos más productivos? ¿Quién podía almacenar y gestionar sus productos? Estas diferencias dieron lugar a jerarquías y sistemas de estatus dentro de la comunidad. Algunas personas adquirían poder no solo por su trabajo, sino por su capacidad de producir y almacenar. Las diferencias económicas trajeron consigo jerarquía social y cultural. El excedente se entrelazó también con rituales y creencias. Una parte de la primera cosecha se ofrecía a los dioses, y la comunidad organizaba rituales para asegurar la continuidad de la fertilidad. Así, la economía y la religión se conectaron. La producción no solo era para sobrevivir, sino también para mantener el orden social y espiritual. Los humanos aprendieron a gestionar, compartir y considerar como un deber sagrado la abundancia que la tierra les daba. Y este proceso marcó una de las transformaciones más importantes de la historia humana. Producción más allá de la supervivencia, distribución dentro de la comunidad, propiedad, liderazgo y diferenciación social. Todo esto creó la estructura económica y social que sentaría las bases de la civilización. La producción excedentaria de la agricultura no solo proporcionó abundancia de alimentos,
sino que también desarrolló la capacidad humana de pensar, planificar, colaborar y organizar la sociedad, convirtiéndose en una fuerza revolucionaria. A medida que el sol comenzaba a elevarse, la vida despertaba entre las casas de piedra de los primeros pueblos. Mientras las personas se dirigían a sus campos, animales y almacenes, en distintos rincones del pueblo se llevaban a cabo diferentes tareas. Cada individuo tenía un rol. Cada rol aseguraba la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Este periodo marcaba quizás la transformación más compleja y crítica de la historia humana, la reconstrucción de la sociedad y el nacimiento de la jerarquía social. El excedente producido por la agricultura obligaba a la diferenciación dentro de la comunidad. Algunas personas se especializaban en el manejo de campos y animales, otras asumían la tarea de almacenar y distribuir alimentos. Algunas dirigían los rituales, manteniendo el orden espiritual del grupo. Los artesanos producían herramientas de piedra y hueso, recipientes de cerámica y objetos decorativos. Los guerreros protegían el pueblo de amenazas externas. Esta primera división del trabajo sentaba las bases del orden social. El concepto de liderazgo y jerarquía también se fue moldeando en este proceso. ¿Quién tenía campos más productivos? ¿Quién podía almacenar y gestionar el excedente? Estas personas adquirían naturalmente autoridad dentro de la comunidad. Los jefes del pueblo no solo asumían la gestión y toma de decisiones, sino que también supervisaban la seguridad, la planificación de la producción y el almacenamiento y la organización de los rituales. El liderazgo ya no dependía únicamente de la fuerza física, sino del conocimiento, la planificación y la experiencia. Los sacerdotes y chamanes, como guías espirituales del pueblo, constituían otro pilar del orden social. En las sociedades agrícolas, la sacralidad de la naturaleza y la tierra se integraba en la autoridad comunitaria. Los sacerdotes gestionaban las estaciones, los ciclos de la luna y las estrellas, los rituales de fertilidad y los tiempos de cosecha, moldeando tanto la vida agrícola como la cultural. Así, la autoridad religiosa y social se entrelazaba para mantener el orden dentro de la comunidad. Los artesanos y productores también eran piezas indispensables de la estructura social. La comunidad no podía sobrevivir únicamente con la agricultura y la ganadería. Necesitaba herramientas de piedra y hueso, piedras de moler, recipientes de cerámica, canales de riego y simples arados. Los artesanos no solo satisfacían estas necesidades, sino que también fomentaban la aparición de valores culturales y estéticos. Esta producción permitía la diversificación de estatus y roles dentro de la comunidad. Los guerreros y defensores aseguraban la protección del grupo frente a amenazas externas. Los primeros pueblos debían comunicarse e intercambiar con otras comunidades, al mismo tiempo que defendían sus fronteras y propiedades. Esto generaba la necesidad de poder, autoridad y defensa, agregando una nueva capa a la estructura social. Los guerreros adquirían valor no solo por su fuerza física, sino también por su pensamiento estratégico y coordinación comunitaria. Todos estos roles y tareas conformaban una compleja jerarquía social. Las personas ya no vivían de manera igualitaria. Cada individuo contribuía al funcionamiento de la comunidad según sus habilidades y responsabilidades. Este proceso representaba el nacimiento de la división del trabajo y la especialización, y al mismo tiempo permitía que las comunidades crecieran y se volvieran más complejas. El núcleo de las primeras ciudades se estableció en estos pueblos. El excedente agrícola y los sistemas de almacenamiento permitieron que las comunidades crecieran. A medida que las personas formaban grupos más grandes, surgían nuevos desafíos: distribución de recursos, división del trabajo, conflictos de liderazgo, necesidades de defensa. Todos estos problemas dieron lugar a las primeras estructuras administrativas y políticas. La sociedad ya no solo se organizaba para sobrevivir, sino para gestionar recursos de manera eficiente. La jerarquía y la división del trabajo también generaron diferenciación social y diferencias de clase. Algunos individuos administraban excedentes y recursos, mientras que otros realizaban labores físicas o servicios específicos. Estas diferencias fueron los primeros ejemplos de la relación entre poder económico y social. Las personas trabajaban no solo para su familia, sino también por su posición y estatus dentro de la comunidad. La agricultura se convirtió así en algo más que un método de producción. Era una fuerza que moldeaba la evolución social y cultural del ser humano. La división del trabajo, la jerarquía y las estructuras de poder sentaron las bases de pueblos y, más tarde, de ciudades. A medida que las comunidades se organizaban, surgieron culturas, creencias y civilizaciones.
El ser humano dejó de ser solo hijo de la naturaleza para convertirse en creador del orden social y de la civilización. Cuando los primeros rayos de sol proyectaban largas sombras sobre las paredes de piedra del pueblo, las mujeres caminaban hacia los campos y canales de riego. Llevaban pequeñas azadas, cestas y piedras de moler. Pero aquel día no se trataba solo de producir. Se trataba de integrarse con el ritmo de la tierra, los ciclos de la vida y el futuro de la comunidad. Las mujeres se habían convertido en el centro tanto laboral como espiritual de la sociedad agrícola. En los primeros pueblos, las personas habían notado que existía una conexión entre la fertilidad de la tierra y la fertilidad femenina. El germinar y crecer de las semillas se equiparaba simbólicamente con el ciclo vital de la mujer. Así como la tierra debía ser regada y trabajada, la capacidad de la mujer para cuidar, alimentar y dar vida era vital para la continuidad de la comunidad. Esta conciencia dio origen a los cultos de la gran diosa. Las figuras femeninas representaban la fertilidad de la tierra, la continuidad de la vida y la seguridad de la comunidad. En las paredes de las casas de Cataloyuc se encontraban figuras femeninas que simbolizaban la fertilidad y la abundancia. Estas figuras no eran solo símbolos sagrados, sino guías de la vida cotidiana. Las mujeres las observaban mientras sembraban y regaban, ofreciendo plegarias para asegurar la prosperidad. El trabajo femenino era tan valioso como el germinar de las semillas, porque nutría tanto la agricultura como la vida misma. La posición social de la mujer comenzó a cambiar con la aparición de la agricultura. En las sociedades de cazadores-recolectores, los roles eran generalmente equitativos y compartidos. Hombres y mujeres podían participar en la recolección y la caza. Sin embargo, en la sociedad agrícola, tareas como trabajar la tierra, almacenar productos y cuidar animales se convirtieron en campos de especialización femenina. Las mujeres no solo supervisaban el crecimiento de los cultivos y la salud de los animales, sino que también desempeñaban un papel central en la vida cultural y ritual de la comunidad. Los rituales de fertilidad y abundancia consolidaban la posición de la mujer en la comunidad. Determinaban los tiempos de siembra y cosecha según las fases de la luna, y gestionaban el calendario ritual y cultural del grupo. Los movimientos de la luna y el ciclo de crecimiento de las semillas estaban estrechamente observados por las mujeres. Estos rituales eran tanto un deber religioso como una responsabilidad social y de planificación estratégica. El papel social de la mujer no se limitaba solo a la agricultura y los rituales. Las artesanas producían recipientes de cerámica, espacios de almacenamiento y utensilios de cocina. Además, educaban a los niños y transmitían conocimientos. Así, la mujer se convirtió en el centro de la producción, la cultura y la continuidad social. La comunidad sobrevivía, crecía y prosperaba gracias al trabajo y al saber de las mujeres. La relación entre la mujer y la agricultura también moldeó los sistemas de poder y autoridad de la comunidad. Las figuras de la gran diosa mostraban que las mujeres eran portadoras no solo de la fertilidad, sino también del orden social y la conciencia cultural. Administraban rituales, supervisaban cultivos y animales y contribuían a la toma de decisiones comunitarias. Esto puede considerarse una revolución cultural que aumentó el estatus y la influencia de la mujer dentro de la sociedad. Los ciclos de la tierra y de la mujer eran paralelos. Cuando llegaba la primera cosecha, las mujeres reunían a la comunidad, repartían los productos con plegarias y celebraban la abundancia. Al mismo tiempo, los rituales de fertilidad y ciclos de vida fortalecían la cohesión social y la cooperación. La mujer se convertía en garante tanto de la naturaleza como de la continuidad del grupo. Por ello, la relación entre agricultura y mujer constituye uno de los vínculos más profundos y duraderos en la historia humana. Las mujeres, al trabajar la tierra, alimentar a la comunidad y gestionar los rituales, sentaron las bases de la civilización en los planos físico, cultural y espiritual. La agricultura dejó de ser solo producción de alimentos para convertirse en una fuerza que revelaba el rol social, la influencia cultural y el poder espiritual de la mujer. La humanidad, con la productividad y el excedente que trajo la agricultura, comprendió la importancia de los recursos hídricos más profundamente que nunca. Nilo, Éufrates, Tigris, Indo y Río Amarillo. Estos ríos no solo proporcionaban agua y pescado, sino que también nutrían la tierra con sus inundaciones, aseguraban la sostenibilidad de la agricultura y permitían a las comunidades establecerse de manera sedentaria.
Las personas que vivían a orillas de los ríos comenzaron a observar las inundaciones y los niveles estacionales de agua, desarrollando los primeros sistemas para controlar el flujo hídrico. Los canales de riego y los diques representaban la relación más compleja que el ser humano había establecido con la naturaleza. Las comunidades cavaban zanjas simples, excavaban canales profundos, cuando era necesario, construían diques para llevar el agua a sus campos. Este proceso no solo aumentaba la productividad, sino que también requería cooperación y coordinación dentro de la comunidad. La construcción y el mantenimiento de los canales, así como la distribución equilibrada del agua, obligaban a asignar tareas y a organizar el trabajo entre los miembros de la comunidad. El riego también moldeó la estructura social. La gestión del agua era vital para la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Por ello, algunos individuos asumieron la responsabilidad de este proceso y adquirieron posiciones de liderazgo. La gestión del agua se convirtió no solo en una actividad técnica, sino también en un instrumento que definía la autoridad política y social. Los líderes tenían tareas críticas como predecir inundaciones y sequías, mantener los canales y distribuir el agua de manera justa. Los ríos influían profundamente no solo en la agricultura y la economía, sino también en la cultura y las creencias. Las inundaciones del Nilo eran percibidas como un poder divino en Egipto, mientras que la fertilidad proporcionada por el Éufrates y el Tigris se celebraba con rituales y festivales en Sumeria. Las personas aprendieron a adaptarse al ritmo del río y convirtieron la gestión del agua en una responsabilidad social. Los sistemas de riego se convirtieron en un eje que conectaba agricultura, economía, orden social y creencias. El riego permitió que los pueblos se transformaran en asentamientos permanentes. Gracias al agua y a la tierra fértil, las comunidades crecieron, la población aumentó y surgieron asentamientos más grandes. Estos se desarrollaron en función de los recursos hídricos proporcionados por los ríos. Las primeras ciudades establecidas en el Valle del Nilo, en Mesopotamia, en el Valle del Indo y alrededor del río Amarillo se convirtieron en espacios de vida duradera gracias a la productividad asegurada por el riego. La gestión del agua y el riego también transformaron la estructura económica. La construcción de canales y diques requería división del trabajo y especialización entre los miembros de la comunidad. Algunos cavaban los canales, otros dirigían el agua hacia los campos y otros organizaban la siembra y la cosecha de los cultivos. Esto fomentaba la cooperación, la planificación y el desarrollo de habilidades de liderazgo dentro de la comunidad. El riego también moldeó la jerarquía social y las estructuras de poder. El acceso al agua, la productividad de los campos y los recursos controlados determinaban el estatus y la autoridad dentro de la comunidad. ¿Quién gestionaba los canales y distribuía el agua de manera justa? ¿Quién organizaba la comunidad durante inundaciones y sequías? Estas preguntas dieron origen a los primeros sistemas administrativos y a la gestión de las ciudades. En conclusión, el riego no fue solo una herramienta de producción agrícola, sino uno de los pilares de la civilización. A medida que las personas aprendieron a controlar el agua, las comunidades se organizaron, los asentamientos crecieron y surgieron las primeras civilizaciones. Los ríos mostraron la capacidad del ser humano para observar la naturaleza, controlarla y construir orden social. Gracias a los sistemas de riego, la humanidad pudo moldear la naturaleza y establecer los cimientos de la civilización. La agricultura proporcionaba abundancia, seguridad y excedente, pero también traía consigo un peso considerable. Labrar la tierra, cultivar los cultivos y alimentar a los animales nunca fue una tarea fácil. Estas actividades probaban los límites físicos de las personas y sometían a cada individuo a un trabajo largo y agotador. Ahora, las personas trabajaban no solo para satisfacer sus necesidades inmediatas, como en las sociedades de cazadores-recolectores, sino también para producir, almacenar y gestionar excedentes. Esto redefinió el esfuerzo y el tiempo. Los cuerpos se fatigaban, los músculos se fortalecían, pero al mismo tiempo aumentaban los riesgos para la salud. Las labores de labranza y riego eran extremadamente pesadas. Los arados y simples herramientas de piedra eran suficientes para trabajar la tierra, pero el trabajo seguía siendo agotador y sembrar campos extensos podía llevar semanas o incluso meses. Las personas permanecían inclinadas, manipulando piedras y tierra, guiando animales y limpiando canales de agua. Este esfuerzo físico intenso aumentaba los problemas musculoesqueléticos y aceleraba el desgaste del cuerpo. La agricultura también cambió la dieta. Mientras que los cazadores-recolectores consumían alimentos variados, ricos en proteínas y vitaminas,
Las sociedades agrícolas dependían en gran medida de uno o pocos cultivos. La dieta basada en cereales provocaba deficiencias de ciertas vitaminas y minerales, afectando la salud humana. Problemas en los huesos y dientes, retrasos en el crecimiento y fatiga crónica eran comunes en las sociedades agrícolas. Las enfermedades y epidemias fueron otro costo de la agricultura. La vida sedentaria concentraba a las comunidades en un mismo lugar, y el contacto constante con animales facilitaba la aparición de enfermedades zoonóticas y brotes infecciosos. En los primeros pueblos, enfermedades como el sarampión, la tuberculosis y diversas infecciones intestinales se volvieron frecuentes. La interacción constante con animales permitía que vectores como mosquitos y pulgas transmitieran enfermedades a los humanos. Así, la agricultura proporcionaba alimentos, pero también generaba nuevas amenazas para la salud. A medida que la producción agrícola permitía el crecimiento de la población, la competencia por la tierra y los recursos aumentaba. Surgieron conflictos por campos fértiles y fuentes de agua. Esto desencadenaba desde pequeñas guerras entre aldeas hasta enfrentamientos a gran escala. Las personas adquirían poder gracias a la producción y almacenamiento de alimentos, lo que hacía inevitable la competencia con otras comunidades. Las guerras amenazaban no solo la vida, sino también la producción y la gestión de recursos. La división del trabajo y la jerarquía dentro de la comunidad también aumentaban la carga individual. Aunque los líderes y sacerdotes asumían responsabilidades de gestión, rituales y planificación, los campesinos y trabajadores estaban constantemente ocupados con la siembra, el riego, la cosecha y el almacenamiento. Las largas jornadas, el esfuerzo físico agotador y las responsabilidades sociales constituían la carga común de las sociedades agrícolas. Las personas trabajaban no solo para sobrevivir, sino también por el bienestar y la continuidad de la comunidad. A pesar de ello, este alto costo de la agricultura fue visto como un paso inevitable para la humanidad. El excedente productivo, la organización social, el desarrollo cultural y el surgimiento de la civilización se construyeron sobre estas dificultades. Frente a enfermedades, guerras y agotamiento físico, los seres humanos desarrollaron resistencia y estrategias. Fortalecieron la cooperación social, la planificación y las habilidades de división del trabajo. La agricultura trajo así abundancia y carga a la humanidad. A medida que las personas exploraban los límites del esfuerzo y del tiempo, se enfrentaban a riesgos para la salud y a responsabilidades sociales. Estos desafíos sentaron, al mismo tiempo, los cimientos de la civilización, crecimiento de la población, jerarquía social, capacidad organizativa y continuidad cultural. Gracias a la agricultura, la humanidad creció y se desarrolló. Pero este crecimiento no se logró sin pagar un precio. Las primeras comunidades agrícolas lograron sobrevivir durante años trabajando la tierra, gestionando el agua y domesticando animales. Con el tiempo, estas comunidades crecieron. Aumentó la población, se almacenaron excedentes y la división social del trabajo se volvió más compleja. Los pueblos dejaron de ser solo lugares de vida para convertirse en centros de producción, cultura y administración. Este proceso marcó una de las transformaciones más importantes de la historia humana, la transición de aldeas a ciudades, el surgimiento de la civilización. La vida sedentaria exigía no solo productividad, sino también organización social. Los habitantes debían alimentar no solo a sus familias, sino a toda la comunidad. La gestión de los campos, canales de riego y animales requería coordinación y cooperación, dando lugar a los primeros mecanismos de liderazgo. Jefes de aldea, sacerdotes, artesanos y guerreros trabajaban de manera organizada para mantener el orden. El excedente agrícola fortaleció económicamente a los pueblos. Las comunidades ya no trabajaban solo para sobrevivir, sino también para acumular bienes, intercambiar y comerciar. El trueque generó nuevas relaciones, alianzas y, a veces, conflictos. Además, el comercio facilitó la circulación de ideas, técnicas y creencias entre comunidades. El crecimiento económico y social transformó la estructura física de los asentamientos, casas de piedra y adobe, calles estrechas, almacenes y espacios públicos. La gestión de la tierra y el agua no solo servía para producir, sino también para controlar y organizar la vida comunitaria, sentando las bases de las primeras ciudades. La urbanización introdujo diferencias sociales. Quién producía más, quién gestionaba los recursos, quien lideraba rituales o actividades culturales. La sociedad se organizó no solo en cooperación,
sino también en autoridad, especialización y responsabilidad. La prosperidad agrícola aumentó la población, lo que exigió una mayor planificación, coordinación y liderazgo. Así, las ciudades se convirtieron en centros económicos, culturales y políticos. El comercio de excedentes permitió a las comunidades superar sus límites locales. El trueque fue la primera forma de intercambio, conectando pueblos cercanos y lejanos. Esto facilitó la difusión de técnicas agrícolas, métodos de riego, artesanía y creencias. El comercio también impulsó la creación de los primeros sistemas de escritura y registro, registrando cantidades y tipos de productos. Así, surgieron las primeras redes de conocimiento y cultura entre comunidades. La agricultura también transformó las relaciones de poder y propiedad. La tierra dejó de ser solo un recurso productivo para convertirse en símbolo de autoridad y estatus. Controlar tierras fértiles y recursos hídricos definía el bienestar de los individuos y las comunidades. Esto provocó los primeros conflictos y guerras por el control del territorio. La defensa y el ataque llevaron a la especialización militar y al desarrollo de estrategias, armas y técnicas de ingeniería, fortaleciendo la capacidad organizativa y política de las sociedades. En conclusión, la agricultura no solo cambió la alimentación y la producción, sino también la organización social, la propiedad, el poder y la guerra. Los excedentes permitieron la urbanización, el comercio, la difusión cultural y la aparición de sistemas de gobierno. La humanidad aprendió a gestionar recursos, cooperar y defenderse, estableciendo las bases de la civilización. La revolución agrícola fue uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de la humanidad. Durante miles de años, el ser humano vivió ligado a la tierra. Sembraba, cosechaba, regaba y criaba animales. Adaptarse al ritmo de la tierra, planificar según las estaciones, almacenar excedentes y organizar comunidades. Todo esto moldeó tanto la vida como la forma de pensar del ser humano. Sin embargo, la relación del hombre con la naturaleza siempre estuvo en constante cambio y transformación. La agricultura permitió el surgimiento de civilizaciones. Se construyeron ciudades, se abrieron rutas comerciales y se desarrollaron jerarquías y relaciones de poder. Pero este largo proceso no solo vinculó al hombre con la tierra, sino que también sentó las bases de la innovación y el cambio. Durante su vínculo con la tierra, el ser humano aprendió a observar, planificar la producción, gestionar recursos y organizar su comunidad. Habilidades que siglos después permitirían trascender la agricultura. Con el tiempo, algunas sociedades comenzaron a superar los límites de la agricultura. La productividad de la tierra era limitada, la población crecía y los asentamientos se expandían. Esto impulsó la búsqueda de nuevas fuentes de energía y métodos de producción. La tierra dejó de ser una esclava del hombre y se convirtió en una herramienta. El ser humano aprendió a gestionarla sin depender completamente de ella. Los primeros avances incluyeron el uso de fuentes de energía y sistemas mecánicos. Molinos de agua, molinos de viento y máquinas simples aliviaban el trabajo humano y aumentaban la producción agrícola. Este periodo preparó el terreno para la diversificación de la producción y el desarrollo tecnológico. El hombre comenzó a gestionar no solo alimentos, sino también energía, materiales e información. Estas innovaciones, junto con el conocimiento acumulado de las sociedades agrícolas, sembraron las semillas de la revolución industrial. La planificación, el almacenamiento, la cooperación y la capacidad de innovación aprendidas en la agricultura facilitaron la creación de fábricas, máquinas y ciudades. La agricultura funcionó como un laboratorio que aumentó la productividad y la organización social, preparando el camino para la industria moderna. La revolución industrial transformó radicalmente la relación del hombre con la tierra. Ahora la producción se realizaba con máquinas, y aldeas y campos dieron paso a fábricas y ciudades. Los excedentes agrícolas y la cultura de división del trabajo se convirtieron en eficiencia, especialización y organización industrial. La experiencia milenaria adquirida en la agricultura permitió que la humanidad transformara la civilización más rápido y de manera sostenible. Además, este proceso reconfiguró la estructura social y cultural. Las personas dejaron de relacionarse únicamente con la naturaleza para interactuar con máquinas y tecnologías. El trabajo, el estilo de vida y los modelos de producción cambiaron. Las ciudades crecieron, la población se concentró y los sistemas económicos y comerciales se volvieron más complejos. La herencia de la agricultura sigue siendo la base del orden social
económico y cultural de las sociedades modernas. En conclusión, la revolución agrícola otorgó a la humanidad no solo la capacidad de vivir ligada a la tierra, sino también de superarla. Miles de años de observación, producción, organización social y acumulación cultural pavimentaron el camino hacia la revolución industrial. Gracias a la agricultura, el ser humano pudo transformar el mundo con mayor rapidez y permanencia, convirtiéndose en el fundamento de la creatividad, inteligencia y productividad que define la civilización. A lo largo de la historia de la humanidad, seguir la huella de la tierra no fue solo un asunto económico o de producción, también fue una forma de existencia y de conexión. La agricultura, aunque parecía separar al ser humano de la naturaleza, le otorgó su vínculo más profundo. El hombre sembró, cosechó, regó y domesticó animales. Con cada acción estableció una relación de mutuo intercambio con la naturaleza. Esta relación significaba poder y responsabilidad. Producir y proteger, transformar y adaptarse. La agricultura transformó radicalmente la percepción del tiempo y la forma de vida del ser humano. Fue necesario observar las estaciones, las estrellas y los ciclos lunares. Seguir el ritmo de la tierra, estudiar el comportamiento de los animales y almacenar los productos. Todo esto desarrolló en el hombre conceptos de tiempo, planificación y cooperación. La agricultura no solo produjo alimento, sino que funcionó como un laboratorio para la evolución de la mente humana y de la organización social. Pero este proceso no trajo solo abundancia y seguridad. El ser humano asumió nuevas responsabilidades: obtener los frutos de su trabajo, proteger su propiedad y organizar su comunidad. La tierra se convirtió en fuente de poder y conflicto. Se construyeron aldeas, ciudades, rutas comerciales y civilizaciones. La agricultura liberó al hombre, pero también lo limitó. Comenzó a dominar la naturaleza, pero esta dominación trajo nuevas cargas y complejidades. Hoy, miles de años después, todavía vivimos dentro de este legado. Las ciudades modernas, las fábricas y la tecnología se construyen sobre las habilidades de planificación, producción y cooperación que nos dio la agricultura. Sin embargo, sentir el ritmo de la tierra, comprender los ciclos de las estaciones y recordar nuestra conexión con la naturaleza sigue siendo posible. La historia de la agricultura es un maestro que nos enseña paciencia, observación, esfuerzo y dedicación. La sabiduría del pasado guía nuestra vida moderna. Quizá la mayor lección sea que, al alejarnos de la naturaleza, nos volvemos más dependientes de ella. Cada siembra, cada cosecha, cada canal de riego muestra cómo transformamos la naturaleza con nuestro trabajo, pero también nos recuerda sus límites y su delicado equilibrio. La agricultura fortaleció al hombre y, al mismo tiempo, lo hizo humilde. Nos enseñó que somos hijos de la naturaleza y responsables de ella. Queridos oyentes, hoy compartimos con ustedes este viaje de miles de años, desde los desafíos de la vida nómada, pasando por los primeros destellos de la agricultura, de las aldeas a las ciudades, de las rutas comerciales al surgimiento de la civilización. Cada paso muestra cómo la curiosidad, la observación y el esfuerzo humano han dado forma a nuestro destino. La tierra nos enseñó vida e historia. Cada semilla representaba una historia, una esperanza y un futuro. Y ahora, al final de este largo viaje, recordamos el legado que la agricultura y la tierra nos dejaron, saludando a nuestras raíces. La humanidad sigue viviendo la historia de la tierra. Cada siembra, cada cosecha y cada vínculo con la naturaleza continúa llevando las huellas de miles de años atrás. Gracias por acompañarnos y explorar juntos este viaje único de la humanidad. Con respeto por la tierra, el esfuerzo y el pasado, recordemos el valor de cada día.